Buenas tardes. Conversamos hoy con el doctor Luis Armando Wong Corrales, director provincial de salud de Mayabeque. Buenas tardes, doctor, y bienvenido a nuestro espacio. Buenas tardes, un placer estar nuevamente con ustedes. Doctor, explíquenos cuáles son los protocolos establecidos para los casos sospechosos y confirmados a la COVID-19. Bueno, los protocolos sanitarios establecidos, yo creo que es muy importante poder esclarecerle a nuestra población cuáles son, tanto en el caso de los sospechosos como en los confirmados. Todo paciente que sale confirmado a COVID-19, que para ser confirmado de COVID-19 debe tener un PCR positivo. Por lo tanto, al tener un PCR positivo se cumplen los protocolos establecidos. ¿Cuáles son? Al dar confirmado, inmediatamente se le notifica al paciente y el paciente es ingresado en un hospital COVID, es decir, un hospital para casos confirmados. Ese hospital nosotros tenemos en la provincia hoy, un hospital que es en el caso de Santa Cruz del Norte, el servicio de hospitalización del Policlínico Alberto Fernández, que es un hospital para pacientes asintomáticos y sintomáticos leves. Y en el caso de los sintomáticos con mayor gravedad o que tengan patologías de base descompensadas, van hacia los hospitales COVID de la ciudad. Automáticamente a todos estos pacientes se les realiza una encuesta epidemiológica y esa encuesta epidemiológica da los contactos directos de cada uno de ellos. ¿Qué se hace con esos contactos directos que pasan a ser pacientes sospechosos de COVID-19? Si el contacto no presenta sintomatología, se ingresa en el hogar y se sigue durante 5 días y al 5.º día se le realiza el PCR. Y eso es una de las grandes dudas que tiene la población. ¿Por qué a mí no me realizan el PCR al otro día de haberse llevado a mi familiar que fue positivo? ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un periodo de incubación de hasta 5 días en el que aunque se le haga el examen no lo manifiesta. ¿Y por qué? Muchos preguntan, ¿por qué si se le hizo la prueba el miércoles, dio positivo el viernes, entonces a partir del viernes que me empiezan a contar los 5 días? Porque es a partir del último día que tuvo la exposición al paciente positivo. Por lo tanto, si el paciente fue ingresado el viernes, lo sacaron de la casa el viernes, yo tengo que empezar a contar desde el viernes 5 días, porque es el periodo de ventana donde si le hacemos el PCR le puede dar negativo, las personas pensar falsamente que son negativos y entonces hacer lo que no deben hacer y eso llevaría a una transmisión. Por eso es importante que nuestra población sepa que todo paciente positivo, sus contactos directos, y eso es otro elemento, a los que se le hace PCR es al contacto directo del caso positivo, que también nos hemos encontrado esa inquietud en la población. ¿Por qué si mi esposo es contacto de un caso positivo, en mi casa nada más le hicieron el PCR a él y no al resto de la familia? Porque el contacto directo es él. Por lo tanto, cuando se le hace a él, si él da negativo, no tiene por qué haber infectado a la familia. Por eso es importante explicarle a nuestra población que los PCR son a los contactos directos. Es también importante explicarle a la población que está ocurriendo en nuestros cuerpos de guardia la realización de un nuevo test, que es el test de antígeno, que es un test bien confiable, con un nivel de confiabilidad bien elevado, que se le realiza solo a pacientes sintomáticos, es decir, paciente que llega con síntomas al cuerpo de guardia de nuestros policlínicos cabecera en cada uno de los municipios y nuestros hospitales, Aleida Fernández, Piti Fajardo y Leopoldito Martínez, se les realiza ese test de antígeno. Si el paciente es negativo a la COVID. Por lo tanto, puede hacérsele su tratamiento, si lleva ingreso en el hogar, si lleva ingreso hospitalario, en la institución hospitalaria. Si el paciente da positivo al antígeno de superficie, se ingresa en un centro de sospechosos y se le realiza el PCR, que el PCR es el confirmatorio de que el paciente posee COVID-19. Doctor, agradecemos su presencia aquí en nuestro espacio. Y a usted, continúe con nosotros en directo.